Bueno, calculado el costo de carguío, ¿no? Ahora nos queda calcular el costo de transporte. Bueno, el costo de transporte es, digamos, el cálculo un poco más complicado porque depende de la distancia a donde vamos a dirigir el material. Entendamos que, según el planeamiento, vamos a tener dos tipos de material. Uno que es el mineral, ¿no? Y otro que es el desmonte o waster, ¿no? ¿Ok? Entonces, el mineral tiene que ir a la chancadora primaria para seguir su proceso de reducción de tamaño, y el desmonte va a ir al botadero. Entonces, lo que básicamente se hace es calcular las distancias, ¿no? Las distancias son variables porque la geometría de la mina en realidad varía en función que vamos profundizando, y en caso del botadero va también elevándose los niveles de un botadero. Entonces, hay que calcular dos cosas. Primero, la distancia para salir del pit, o sea, para salir del tajo, ¿no? Entonces vamos a calcular que lo máximo, que la distancia máxima de salida al pit va a ser igual a 500 metros entre el pit y la chancadora. Y la distancia máxima hasta los botaderos en promedio va a ser 2500 metros, o sea, 2 kilómetros para el botadero, 500 metros, medio kilómetro para la chancadora, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Se calcula en función al software que utilizamos, ¿no? En MySign o cualquier software. Entonces calculamos para cada año cuántas serían los corredores. Pero como nosotros no vamos a complicar tanto el trabajo, vamos a calcular las distancias medias o promedio, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿en qué van a variar estas distancias? En función a la variación geométrica del tajo, ¿no? Vamos a profundizar el tajo, ¿no? Y vamos a crecer en el botadero. Entonces, podrían variar. Si nosotros hacemos un costo exacto, entonces tenemos que hallar las variaciones también cada año, cada mes, cada tiempo, ¿no? Entonces, en la mina en realidad se calcula el pit, ¿no? Y se ubica la chancadora, ¿no? La profundidad del pit, la salida hacia la superficie, y de ahí hacia la chancadora o hacia el botadero, ¿no? En este caso hemos dicho que 500 metros hacia la chancadora y 2500 metros hacia el botadero. Entonces, eso es en los 17 años como promedio. Muy bien, entonces con esto, ¿no? Y con el cálculo de las producciones por año, tenemos que hallar el material a mover entre mineral y desmonte, desde el año 1 hasta el año 17, ¿no? Tenemos así toda la relación de material movido por año, ¿ok? Acá vamos a considerar que movemos 140.000 toneladas de mineral y 80.000 toneladas de desmonte, ¿no? Acá en realidad estamos considerando 150.000 toneladas de mineral y el stripping ratio más o menos el doble de desmonte, 1.5 de desmonte. ¿Okay? ¿Con qué transportamos? Básicamente con camiones gigantes. Camiones hay que determinar la capacidad de la tolva, pero básicamente van a ser camiones encima de 80 toneladas de tolva, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a determinar. Los camiones se determinan en función al perfil de transporte. Para lo que vamos a hacer, nosotros vamos a determinar en función al perfil de transporte. Entonces, ¿cuál es el perfil de transporte? Las distancias reales en los en los 17 años. Como les dije, el primer año, por ejemplo, debido a que estamos en la fase, digamos, en el banco 11, ¿no? De la superficie a la chancadora son 500 metros, pero tenemos que calcular a
a la profundidad del pit, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el año 1 vamos a tener 1156 metros hasta el año 17 que tenemos 2119 metros, ¿no? De la superficie a la profundidad máxima del pit, ¿no? Vamos incrementando esta profundidad porque vamos haciendo un tajeo, ¿no? Vamos profundizando la misma. Ahora, ¿cómo llamo la velocidad? La velocidad promedio de los camiones cuando están cargados va a ser 10 kilómetros por hora. Entonces, si ustedes saben que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces calculamos el tiempo, ¿no? El ciclo que necesitamos es calcular el tiempo. Entonces, tiempo es igual a velocidad, tiempo va a ser igual, si la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces tiempo va a ser igual a espacio sobre velocidad. Entonces calculamos el tiempo. 1156 metros entre la velocidad, 10.000 metros por hora. Entonces, pero como no queremos en horas, queremos en minutos, 10.000 entre 60. Entonces, 1153 entre 10.000 entre 60 nos va a dar que vamos a demorar 6.9 minutos para salir hasta la superficie, ¿no? El primer año, el segundo año 7.85, el tercer año, cuarto año 8.75, el quinto año 9. Cada vez estamos más abajo, ¿no? 9.65, el séptimo año 10, el noveno 11, el décimo 10 y así hasta llegar al último año, ¿no? Y demoramos 13.3 minutos. Ahora, una vez que salimos a la superficie, vamos a recorrer 500 metros hacia la chancadora. Igual calculamos la velocidad, ¿no? En este caso, el tiempo, la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en una parte plana, ¿no? Mientras que cuando salimos del fondo del pit es rampa, es una subida. Entonces, por eso la velocidad es 10 kilómetros cargado. Y en la parte plana podemos alcanzar hasta 40 kilómetros, entonces demoramos 0.75 minutos, ¿ok? Entonces la distancia hasta de ida a la chancadora total va a ser cada año sumado la distancia de salida hacia la superficie más la distancia a la chancadora, y el tiempo va a ser la suma de esos dos. Entonces ahí tenemos todos los tiempos, ¿no? Este es un método, digamos, directo, ¿no? Para allá, como tenemos la distancia, tenemos la velocidad. Ahora, todos los carros van a demorar en cargar y descargar su material, ¿no? En cargar, el tiempo que la pala lo va, con sus 4 pasas va a cargar, 2 minutos y medio, y en descargar, el tiempo que toldea, o sea en la chancadora, o sea en el botadero. Entonces, para la mina y chancado, ahí están los tiempos de ciclo. Ciclo quiere decir 10.15 minutos, ¿no? Hasta 16 minutos en el último año. Esto es muy importante, ¿no? Los ciclos para cada año. Ahora tenemos que hallar los ciclos de regreso, ¿no? De regreso aumentamos la velocidad básicamente y hallamos unos ciclos con una mayor velocidad, 2. Entonces el ciclo total es ida y vuelta. Sumamos los tiempos que hemos hallado para la ida más los tiempos que hemos hallado para la vuelta y tenemos el ciclo total hacia la chancadora. Lo mismo tenemos que hacer hacia el botadero, ¿no? Entonces acá mostramos el cuadro de los ciclos hacia el botadero. Igual salimos a superficie, luego nos dirigimos al botadero, hallamos el ciclo de ida, cargado siempre el camión camina a menor velocidad en la subida, en la parte plana aumenta un poco su velocidad, pero de regreso camina más rápido, ¿ok? ¿Sí? Entonces hallamos todos los ciclos. Normal, o sea, esto es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Esta es una
evaluación, digamos, descriptiva, exacta, ¿no? Porque sabemos las distancias, sabemos las velocidades que vamos a poner a los camiones. Puede variar, sí, o puede aumentar o disminuir la velocidad, pero este sería el promedio. En el caso de costos, tenemos que hallar el promedio. Si mejoramos la velocidad, mejora también el costo. ¿Okay? Ahora, en el botadero hay algo especial, ¿no? Hay algo especial. A partir del año 7 ya empezamos a crecer en el botadero. O sea, el primer lift, digamos, del año 1 al año 6, no hay subida en el botadero. Pero luego empezamos a subir al segundo, tercer lift, entonces también se incrementa los ciclos ahí. Entonces, por eso está acá a partir del año 7, ¿no? Empezamos a subir en los lifts del botadero, entonces empezamos a incrementar los tiempos. Lo que nos interesa a nosotros sería el resumen, ¿no? Mina, chancado, mina y mina, botadero, ¿no? Entonces los tiempos totales 1 son 12 hasta 20 y el tiempo total 2, 17 hasta 26 minutos. Cada año varía el ciclo porque la geometría de la mina es diferente. O sea, una vez que hemos calculado estos ciclos de acarreo, entonces vamos a calcular los tiempos totales del ciclo. Pero para este caso vamos a calcular los ciclos promedios, digamos, ¿no? Para no calcular uno por uno, ¿no? Entonces necesitamos calcular el promedio hacia el botadero y el promedio hacia la mina. O necesitamos calcular el máximo hacia el botadero y el máximo hacia la mina. Entonces eso depende para saber qué tipo de camiones necesitamos y cuántos camiones necesitamos. Ya sabemos la producción, ya está dada, ¿no? Entonces queremos saber tipo de camión y cuántos camiones.